bullying y el mobbing son la consecuencia de una falta de inteligencia emocional y de una falta de inteligencia social. La gran diferencia entre persuadir y manipular es que a través de la manipulación, con mentiras, con verdades a medias, con chantajes emocionales, con engaños, hacemos que la gente crea que algo que no es bueno para ella, lo es. De hecho, la manipulación siempre la identificamos como una palabra negativa. Tú tienes de dos en la vida. O eres una víctima de tus circunstancias o te conviertes en un alquimista capaz de transformar tu realidad y transmutarla. Las emociones no se controlan. Las emociones son una forma de comunicación intrapersonal a través de la cual tu cuerpo se comunica contigo para dirigir tu atención, para ponerte en alerta. A partir de ahora, te quiero invitar a que cada que prendas una vela te acuerdes de mí. Porque sabes, cada vez que hay la luz de una vela en tu vida, es porque hay una intención. Hoy, quiero darte las gracias a ti que me has acompañado en este nuevo reto llamado "¿Y ahora cómo se le hace?", que me ha permitido cambiar el rumbo y dar redirección a mi vida. Es emocionante pensar que nuestras historias y consejos han resonado en corazones de diferentes culturas y lugares del mundo en esta etapa tan importante de nuestra vida. Sigue siendo parte de esta emocionante aventura. Hola familia, el día de hoy estamos en un episodio más de "¿Y ahora cómo se le hace?". Y saben, estoy feliz, estoy aquí en la Ciudad de México con una mujer padrísima, con una mujer que tiene una trayectoria súper interesante. Estoy hablándoles de Pamela Jan Cetina. Ella es especialista en comunicación y desarrollo humano. Es directora del despacho y la academia PJ Comunicación Estratégica. Ella es coach de liderazgo trascendental y mentora de discurso, imagen, persuasión y medios. Y ella en 2019 lanzó un libro que es un bestseller que se llama La magia de la persuasión. Es un libro que ahorita nos va a platicar, que además en enero de este año tiene su audiolibro que se llama Feliz como lombriz. Y bueno, Pamela, encantada de que nos recibas en tu casa para poder platicar de ti, de tu vida y de esta hermosa historia que llevas en estos 13 años que me platicas que tienes en esto. Ya, le encantada de recibirlos. Gracias a ti, gracias a tu equipo por el interés y bienvenidos a su casa. Ay, muchas gracias, Pamela. Platícame primero de ti, de Pamela, antes de platicar de todo lo que haces hoy. Claro, pues a ver, ahora sí que tienen tiempo. Claro. Fíjate que, bueno, soy esposa, soy mamá de 2 chiquitos, de Emiliano y de Doménica, que tienen 4 y 6 añitos, están bebés todavía. Y soy hija única, y como hija única, pues había que encontrarle qué hacer a la niña, ¿verdad? Entonces mis papás tuvieron a bien meterme a todos los cursos habidos y por haber. Pero aparte mis papás tuvieron a bien corretearme desde muy chica con cámaras, porque claro, soy una hija única que aparte habían esperado durante 7, 8 años, ya no, pues imagínate, ¿no? Claro. Era así como que el regalito y el milagro de Dios. Entonces, mis papás desde muy chica me acostumbraron primero a estudiar, a disfrutar aprender diferentes cosas. Bastaba con que yo dijera, mamá, quiero aprender esto, y mi mamá era como, aquí no se le cuestiona a nadie que quiera aprender algo. Ahora sí que me dijo, libros y cursos los tienes todos concedidos, ¿no? Entonces, para mí eso era como mi alimento del día a día. La verdad es que siempre me gustó muchísimo leer, me gustaba mucho escribir poesía, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la parte artística, porque claro, acostumbrada a las cámaras y demás, ¿no? Entonces, Ale, pues para mí fue muy fácil desde chiquita decidir que quería dedicarme a la artisteada, ¿no? Era como obvio. Claro. Entonces, obviamente empecé... Y tienes todo, Pues la verdad es que yo creía que iba por ahí, pero fíjate, dicen, cuéntale a Dios tus planes, ¿no? Y pues me metí a estudiar todo lo relacionado con proyección escénica, con conducción, con manejo de la voz, con oratoria, hablar en público, con música, canto, locución, bueno, lo que tú me quieras y digas. Lo disfrutaba muchísimo. Y entonces mi tirada era en ese entonces convertirme en cantante. Tenía un grupo de rock, entonces eran mis hermanitos, los Leftovers, y también me dediqué mucho tiempo a hacer conducción, hice algunas series en temas de comedia. La verdad me divertí mucho, pero las cosas no se estaban dando fácil. O al menos yo tenía que hacer cosas que no estaba dispuesta a hacer, como por ejemplo desnudarme o hacer determinadas escenas que la verdad no iban en ese momento
pues con mis valores o con lo que yo quería de la vida. Yo tenía muy claro, Ale, desde chica que quería hacer algo importante y que para hacer algo importante necesitaba credibilidad. No tenía claro qué, me explico, como que en ese momento decía, bueno, a lo mejor voy a ser periodista de noticias, ¿no? Y entonces para ser periodista de noticias, pues yo tengo que tener una credibilidad y ¿no? Una congruencia. Una congruencia. Entonces había cosas que yo de manera determinada decía, no voy a hacer esto. Yo quería hacer comedia, me gustaba mucho hacer reír a la gente, me gustaba mucho conducir porque me gustaba pararme en escenarios, pero decía, quiero transmitir un mensaje de valor. Y cuando yo llegaba a la televisión o a la radio, en ese entonces, te estoy hablando de hace 15 años, a decir, quiero un programa de desarrollo humano, me decían, ay, no, eso no vende. No, ponte una minifalda aquí, un escote y mejor conduce un programa de chismes o de deportes o de tal. Y no es que tenga nada de malo, simplemente no iba conmigo. Yo decía, no, eso no es lo que me late, yo quiero aportar algo de valor. Total que entre el estira y afloje acabé haciendo muchas cosas en ese medio, me divertí mucho, lo bailado nadie me lo quita, pero hubo un momento en el que tuve que cuestionarme si realmente ese era mi camino de vida. En el in-between, en el inter de decir qué hago, yo estaba estudiando muchas cosas que en ese momento pensaban que era mi lado B. Yo estaba entre estudiar comunicación o ser neuróloga, imagínate. ¡Oh! Comunicación o neuróloga, ¿cómo? Así. Ok. Entonces, en ese momento, porque era evidente, estudié comunicación porque yo decía a la artisteada. Pero me metí a estudiar muchos temas relacionados con inteligencia emocional, con neurociencias, con programación neurolingüística, con todas aquellas ciencias relacionadas con la mente humana que siempre me ha parecido fascinante. Y eso lo tenía, según yo, para mí. Cuando de pronto tengo la oportunidad de entrar a dar clases a la Universidad de Anáhuac, empiezo dando una clase de mercado musical e industria discográfica porque había estado un tiempo en eso, entonces me dijeron, vente. Luego empecé dando habilidades de comunicación porque pues ya llevaba mucho tiempo también comunicándome y aprendiendo eso. Y después empecé dando imagen pública, ¿no? Y entonces cuando yo daba estas materias y de repente daba algún dato curioso sobre la mente, sobre los procesos de comunicación, sobre persuasión, sobre asertividad, sobre el impacto que generamos en los demás, sobre la importancia de no solo ser, que es muy importante ser, sino también trabajar en parecerlo, ¿no? Esta parte de la proyección. La gente era como, danos más. Y me di cuenta que ahí había un gap, un nicho muy desaprovechado, en donde nadie nos enseña desde que estamos chicos cómo conectar con otros seres humanos, cómo empatizar, cómo ser más carismáticos, cómo ser asertivos, cómo convencer a los demás, cómo desarrollar esta inteligencia emocional y la inteligencia social. Así que dije, de aquí soy. Y una cosa me fue llevando a la otra, Ale, hasta que acabé dando cursos en empresas, porque ya sabes, la alumna de, oye, mi papá quiere que le hables de esto, y ahí va yo, y entonces yo sí puedo, yo puedo. Claro. De ahí entonces conferencias, y de ahí entonces cursos en la sala de mi casa, y al ratito ya no eran en la sala de mi casa, al ratito ya eran en el World Trade Center, y me empezaron a invitar a medios, y siento que, no sé si coincides conmigo, pero cuando estás haciendo lo que tu alma quiere hacer, cuando estás conectado con tu misión, las cosas se dan fácil. No quiere decir que no tengas que esforzarte y hacer lo que te toca, pero las cosas se dan. Es como si tuvieras, así lo siento yo, como socio a Dios, y dice, yo hago mi parte, tú haces la mía, y esto corre, ¿no? Y esto avanza. Entonces todo lo demás me ha servido para poder ayudar a otras personas a comunicarse mejor, entreno oradores y todo este rollo, pero también para transmitir mejor el mensaje que ahora sé que quiero transmitir, bueno, ya desde hace tiempo. No, y entonces, me gusta muchísimo el manejo que tienes, porque algo que tú tienes con toda claridad que me gustaría que me platicaras de todo esto que estás hablando es de la alquimia mental. Este concepto que te tiene como, lo tienes como en tu marca, ¿no? Como en esta sociedad con Dios. Me gustaría que me platiques de la alquimia mental. Fíjate que bueno que me preguntas eso, porque mucha gente me dice, Pam, ¿qué relación tiene la comunicación, o de mi primer libro de la magia de la comunicación o de la persuasión, que tiene que ver con cómo nos comunicamos con los demás para vender, para negociar, para hablar, para convencer, todo eso? ¿Okay? Ahí está. Pero hay una conversación que es todavía más importante. De hecho, hay dos conversaciones que son todavía más importantes. Una es la comunicación interna, Ale. La comunicación intrapersonal, porque la magia de la persuasión es comunicación interpersonal con otras personas. Pero la comunicación intrapersonal es la que ocurre con nosotros mismos. ¿Qué relación tienes contigo? ¿Cómo te llevas contigo? ¿Cómo te hablas? ¿De qué te cuestionas?
¿Te echas porras o te tiras para abajo, no? ¿Te autosaboteas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Desde dónde te mueves? Porque una cosa, tú puedes ver, por ejemplo, a, no sé, 3 personas en una marcha, ¿no? Defendiendo sus derechos. Y eso es lo que tú alcanzas a ver, es la acción. Y aparentemente esas 3 personas están haciendo lo mismo. Sí, pero el lugar desde el cual hacemos las cosas, impórtale. Entonces, no es lo mismo la persona que está ahí defendiendo sus derechos desde el rencor y el odio, que la persona que está ahí defendiendo sus derechos desde la convicción y el gusto por poder ser un factor de cambio, a la persona que está ahí por el simple hecho de poder unirse con otros desde el amor, desde la esperanza para crear algo. ¿Te imaginas? Sí. Son 3 lugares completamente diferentes. Y esos lugares, desde donde hacemos las cosas que se llaman actitud, cuando te dicen mejora tu actitud, es mejora el lugar desde el cual estás haciendo las cosas, empiezan por tu diálogo interno, por la historia que te cuentas sobre aquello que tienes que hacer o que vas a hacer, o sobre las circunstancias que estás viviendo. Fíjate, a todos nos tocó vivir una pandemia. Sí. ¿A ti te preguntaron si querías? No, claro que no. No, a mí tampoco, ¿no? Claro. De repente se nos dejó venir la pandemia y pues ni modo, nos tuvimos que acostumbrar o al menos aclimatar en ese momento, adaptarnos a las circunstancias. Sin embargo, las circunstancias que nos pasan, esas personas que llegan a nuestra vida sin que las elijamos, ¿no? Por ejemplo, siempre digo, tú escoges a tu esposo, pero no a tu suegra, ¿no? Claro. Escoges tu trabajo, pero no tu jefe. Sí. Entonces, esas personas que llegan a tu vida sin que las elijas, o esas circunstancias que aparecen en tu vida sin que las escojas, esas representan solamente un porcentaje muy bajito de nuestra experiencia de vida, es el 20%. Okay. El 80% restante tiene que ver con la interpretación que le das a esa persona o esa circunstancia en tu vida. ¿Qué historia te estás contando sobre esa persona? ¿Qué historia te estás contando sobre esa situación? Porque esa historia que te cuentas, que naturalmente es tu diálogo interno, es decir, tus pensamientos, van a desatar un proceso maravilloso que va a acabar traduciéndose en acciones de nuevo, ¿no? Entonces, tú tienes un estímulo de una situación que tú no elegiste, ahí está. En el momento en el que llega ese estímulo, empiezas a tener sensaciones. ¿Cómo se siente ese estímulo? ¿Vale? Pues este estímulo, no sé, pongamos la pandemia, ¿no? Me siento encerrado, me siento preocupado, ¿no? Estas sensaciones realmente son por lo que estás percibiendo. Empieza entonces todo este tema es emocional, empiezan a aparecer emociones. Las emociones no se controlan. Las emociones son una forma de comunicación intrapersonal a través de la cual tu cuerpo se comunica contigo para dirigir tu atención, para ponerte en alerta. Entonces, si tú experimentas miedo, el miedo no viene a decirte no lo hagas. El miedo viene a preguntarte, ¿estás preparado? ¿Estás listo para esto? Sí. ¿O vas a dejar la vida en la línea, no? Claro. La sorpresa no viene a decirte, ten miedo, viene a decirte, hey, hay algo aquí, pon atención. Alerta, y luego, alerta, decide qué vas a hacer con eso. La alegría tampoco viene a decirte, haz todo aquello por lo cual sientes alegría. La función universal de la alegría naturalmente es decirte, creo que es bueno para ti. Pero ahí es en donde tiene que entrar el pensamiento consciente y decir, ok, aquello que me genera alegría necesariamente es bueno para mí, ¿ok? Sí, entonces las emociones vienen a decirte, hey, cuestiónate, hay algo que está pasando, hay estímulos y sensaciones que estás recibiendo, pon atención. A partir de la emoción empieza la percepción y aquí es en donde se pone buena la cosa, porque ahí es en donde se abren todos tus archivos mentales y empieza el mundo interno que tú tienes. Tus creencias, lo que te dijeron, tus introyectos, todo aquello con lo que creciste, tus experiencias, eso te van a hacer, se le llaman filtros mentales, van a hacer que tengas una percepción sobre lo que estás viviendo, sobre esos estímulos, y ahí empieza ese diálogo interno. Ese diálogo interno puede perpetuar la emoción y convertirla en sentimiento, es decir, ya no estoy alegre, ahora estoy eufórica, ya no estoy enojada, ahora estoy furiosa, o pueden regularla y decir, no, ya no estoy enojado, estoy molesto. ¿Ok? Es a través del pensamiento. Y ahí, Pamela, ¿cómo logras, ¿no? Ya que estás en este proceso, ¿no? En este in-between, como decías, ¿no? De pasar de un proceso a otro, ¿cómo logras mesurar en esta etapa
el lograr esto? Fíjate, es muy importante. Normalmente todo este proceso del cual te estoy hablando, que va desde el estímulo que recibimos hasta las acciones que tenemos, ¿no? Porque es estímulo, sensación, de ahí empiezan los filtros mentales, emociones, filtros mentales, empieza el diálogo interno, después los sentimientos, luego vienen entonces los patrones de conducta, las acciones y los resultados, ¿sale? Entonces, fíjate, normalmente este proceso se da de forma automatizada. Para que este proceso puedas meterle ese interruptor que dijiste, claro, que no voy a moderarlo, voy a dirigirlo, necesito un factor que le llamo yo el factor de interferencia, porque justo te sirve para interferir, meter un cortocircuito en el proceso y que ese proceso no me lleve de forma automatizada los resultados de siempre. Se llama pensamiento consciente. Okay, claro. Ese pensamiento consciente es un diálogo consciente. De hecho, le llamo yo logos, Ale. El logos, la palabra logos en filosofía, en comunicación, en religión, en sociología, en psicología, tienen siempre dos connotaciones. Logos es o pensamiento o palabra. Dicen que Dios creó al mundo a través de la palabra, ¿no? Dijo, hágase esto, hágase el otro. Lo dijo. No sabemos si lo dijo o lo pensó, claro, pero de que fue a través de la palabra, fue a través de la palabra, ¿ok? ¿En tu palabra interior o en tu palabra proyectada? Exactamente. Claro. Entonces, en resumen, creas tu existencia de vida y tu experiencia a través de tu comunicación. El cómo te comunicas con los demás y el cómo te comunicas contigo. Por eso este concepto de alquimia mental, por eso el alchemind, por eso la alquimia del pensamiento. Mira, los alquimistas eran aquellos magos de la antigüedad que tenían un conocimiento tal sobre los elementos que lo rodeaban, sobre los metales, sobre los químicos, ¿no? Las sustancias, que podían gestionarlas a su antojo para poder obtener resultados que ellos querían, ¿no? Era transmutar. Esta magia. Exacto, ¿no? Claro. Transmutar y transformar lo que tienes en lo que quieres. Para ello necesitas conocerlo. Por eso es que tú tienes de dos en la vida. O eres una víctima de tus circunstancias y vives toda la vida regodeándote en el dolor y en el por qué a mí, o te conviertes en un alquimista capaz de transformar tu realidad y transmutarla. Mi segundo libro, que es el de Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Claro. Habla de las lombrices, ¿no? Y justo hace esta analogía porque las lombrices son las alquimistas de la naturaleza, Ale. O sea, las lombrices tienen la capacidad de regodearse en los desechos humanos, en la toxicidad de la naturaleza, claro. Y convertirla en lo más nutritivo de la naturaleza, que es el humus o el abono, a partir de lo cual todo florece. Qué buena reflexión, Pamela, porque es una realidad. Y siempre escuchamos todo el tiempo de que no seas víctima, ¿no? Como que ya es una frase que ya está incómoda en algún momento, pero que tenemos que hacer consciente, o sea. Y saber cómo, ¿no? Porque es como cuando te dicen, no, deja de ser víctima. Sí, pero ¿cómo? Pero cambia tu actitud. Sí, pero ¿cómo, no? Sí. Ten pensamientos positivos. Ok, pero ¿por dónde empiezo? Claro. Y el empezar en esto, te lleva a tener este libro, que quiero que me digas por qué la magia de la persuasión se convierte en un bestseller. Pues fíjate que curiosamente digo que yo vivo gracias a las carencias de nuestro sistema educativo. ¡Ay! Ve que a las carencias de nuestro sistema, que es terrible. ¡Qué terrible! Pero es la verdad. A ver. Como lombriz, muchacha. Como lombriz, exacto. Sí. Mira, todos fuimos a la escuela. Bueno, los que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, nos dimos cuenta que aprendimos cosas muy interesantes, pero que mucho de lo que aprendimos tenía que ver con nos enseñaron el mundo, ¿no? Nos enseñaron cómo pensar, de qué pensar, qué saber. No siempre nos enseñaron cómo pensar y mucho menos nos enseñaron cómo expresar lo que pensamos. Sí. Entonces, no nos enseñaron a desarrollar el IQ, si quieres, esta inteligencia que tiene que ver con la parte cognitiva o racional. Es lo que nos calificaban, es con base en lo que nos evaluaban, pero no nos enseñaron cómo desarrollar la inteligencia emocional, que tiene que ver con este diálogo interno, con este manejo de nuestra relación con nosotros mismos, ni tampoco la inteligencia social, Ale. Y la inteligencia social tiene que ver con nuestra capacidad para poder resolver problemas con las demás personas, para construir alianzas,
para gestionar nuestros recursos sociales, para poder convencer a los demás, para sumar voluntades, conquistar voluntades, para poder decir no, no quiero, para poder poner límites de una manera amorosa o construir acuerdos, que es como más me gusta decirle, ¿ves? Entonces, como nadie nos enseñó a eso, entonces pues ahí yo dije, quítense que ahí les voy, ahí les van algunos tips. Y La magia de la persuasión es un libro que empezó siendo una conferencia que daba abierta al público en empresas y en diferentes contextos, que se llamaba La magia de la persuasión, y tiene que ver con estos 5 elementos que nos ayudan a trabajar nuestra inteligencia social, que tienen que ver con, primero, entender que debemos de, te los digo, cautivar, conectar. O sea, primero cautivas. ¿Por qué? Porque juzgamos al libro por su portada, es un hecho. No porque seamos malas personas, sí, claro, sino porque nuestro cerebro cierto. es una computadora que está programada para tomar decisiones en las cuales no tenga que involucrarse siempre el pensamiento consciente. Entonces, cuando tú ves a una persona, desde ahí, escuchas lo que está diciendo, ves cómo está vestida, cómo se comporta, cómo utiliza su voz, cómo gestiona sus recursos, y desde ahí, consciente o inconscientemente, decides si le crees. Claro, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, toda esta comunicación no verbal, a la cual le prestamos poca atención, que tiene que ver con el lenguaje corporal, con la imagen física y con el manejo de la voz, pero también con la proyección emocional. ¿Qué emoción me está proyectando? Imagínate que yo estuviera ahorita así. Sí, Ale, entonces pues la comunicación es muy importante en nuestros procesos de vida porque esto nos ayuda. Ay, dices, mándamelo por mail. No. Vámonos a dormir. Vámonos a dormir. Claro. Entonces, primero cautivas a través de lo que la gente percibe de ti en lo no verbal principalmente. Luego conectas con la gente. Entonces ya la gente es como, ok, sí le creo, no es enemigo, parece que es amigo, parece que tiene algo para mí, entonces me abro mis canales de comunicación. Y ahí es en donde viene la importancia de la empatía, la importancia de poder conectar con el otro, de hacer preguntas inteligentes, de escuchar, desarrollar la habilidad para escuchar, que la mayoría de la gente no la tiene desarrollada. Después de conectar con la otra persona, entonces pues ya viene el proceso en el que puedes convencer, en el que puedes comunicar lo que necesitas comunicar de una forma asertiva. Hay mucha gente que me dice, Pam, yo digo las cosas como son, porque yo soy franco, yo no tengo pelos en la lengua. Te hablaste como regia. Ah, sí, es que muchos regios me dicen eso porque ellos son bien francos, ¿no? Sí, claro, sí. Y les pregunto, a ver, ¿y cuando lo comunicas así? ¿Te sales con la tuya? O sea, ¿realmente la otra persona te da lo que le estás pidiendo? No, pues no. Pues no, claro que no. Cuando nos sentimos agredidos, cuando nos están hablando mal, pues se cierran los canales de comunicación y se apaga la voluntad para darle al otro lo que nos está pidiendo. Entonces, para poder convencer y comunicarnos asertivamente, pues tenemos que entender también que hay formas de hacerlo y que la forma y el fondo van de la mano. Dicen forma es fondo, claro, porque tú puedes tener un mensaje muy bien estructurado y decir, aquí está perfecto el fraseo. No, los argumentos están bien trabajados, de ahí también hablo de argumentación y hablo de... Sí, pero si en la forma se pierde el fondo, ¿verdad? Claro, porque es como cuando te dicen que la percepción se convierte en una realidad. Claro. O sea, puede ser algo distinto, pero si la percepción es negra, abusado, porque tienes que trabajar con esa percepción. Así es, porque la percepción es el filtro a través del cual miras la vida. Y esa percepción tiene que ver con todas las creencias. O sea, imagínate que tú tienes un archivero mental y ahí están todos los archivos de tu educación, tu cultura, lo que te dijeron que debías de hacer, lo que te dijeron que no debías de hacer, lo que heredaste de tu tatarabuelo y no te has cuestionado, los procesos, tus experiencias personales, lo que imitaste, lo que viste toda tu vida, todo eso, ahí está. So, en el momento en el que tú ves a una persona, se abren esos archivos y ahí es en donde percibes a la persona y tu percepción juega en cuanto a si tu percepción va a ser positiva de acuerdo a los objetivos de esa persona o negativa, por decirte. Si yo te quiero vender algo y yo no me ocupo de hacerte preguntas y no me ocupo de saber cuáles son tus creencias y no me ocupo de saber cuáles son tus necesidades, tus motivaciones, tus miedos, tus objeciones, porque no me ocupé primero de preguntar y de escuchar, y nada más llego a tratar de venderte a ti la misma manzana como se le ha vendido a todos los demás, ¿qué crees? Que a lo mejor para ti es como, no, es que yo no la necesito.
Que la necesites o no es un tema de percepción. Si tú percibes que no la necesitas, es porque yo no estoy sabiendo Sí, claro, vendértela, sí, ¿verdad? claro, obvio, y la claro. mercadotecnia lo sabe. Ahora, la gran diferencia entre persuadir y manipular es que a través de la manipulación, con mentiras, con verdades a medias, con chantajes emocionales, con engaños, hacemos que la gente crea que algo que no es bueno para ella, lo es. Sí, de hecho, la manipulación siempre la identificamos como una palabra negativa, ¿no? Claro, porque suena feo. Claro, es claro. como manipular a alguien, es como Claro, cosificarlo. claro. Lo tienes ahí como si fuera un pedazo de masa que manipulas a tu antojo. Entonces, el gran tema es que quien no sabe persuadir siempre va a manipular. Y no porque no sea una buena persona, sino porque no tiene otros recursos. Me encanta esta frase que dice, la gente hace lo mejor que puede desde los recursos que tiene. Claro. Entonces, para aprender a persuadir, que es generar un ganar-ganar, que es entender que yo como persona tengo necesidades. Y yo quiero venderte algo, por ejemplo, quiero negociar contigo, o te quiero convencer de algo que es importante para mí. Sí, pero en el momento en el que yo te miro de frente, te reconozco como un individuo que también tiene sus propias necesidades y objetivos, ahí me intereso genuinamente por ti y veo de qué manera puedo construir un ganar-ganar. ¿En dónde está esa intersección entre lo que yo necesito y lo que tú necesitas para que ambos salgamos ganones y construyamos una relación sólida, a largo plazo, lealtad? Y algo que me encanta que tú manejas en el libro es cómo verdaderamente estos recursos tú los puedes, obviamente, ir incrementando. Exacto. O sea, puedes ir teniendo la capacidad de poder tener estas herramientas para persuadir y lograr el objetivo de una manera positiva. Y no nada más de una manera positiva, Pamela. Yo creo que aquí lo importante es no nada más lograr tu objetivo, sino, como tú bien lo acabas de decir, el saber tener esta comunicación que no te lleve a una complicación, a una agresión, a un tema que en lugar de darte algo a favor, nos lleve a algo hasta en una relación completamente conflictiva. Claro, a ver, el bullying es un caso Claro. como este, ¿no? No sabemos manejar el bullying, es un gran tema, ¿no? Y entonces me encanta porque el otro día estaba escuchando a unas señoras hablando de que en la escuela de sus hijos el bullying no es permitido, ¿no? Como si fuera algo que... Sí, claro. Sí, no cancelado. está cancelado. Sí, sí, Aquí sí. No se drogan, no Claro. fuman y no hacen Sí, bullying, sí, sí. ¿no? Aguas porque date la vuelta y vas a encontrar todo. O sea, Exacto, a ver, el bullying no es algo que se cancela. Claro. O se prohíbe. El Claro. bullying es algo que se soluciona. Sí, sí, sí. Y se soluciona primero entendiendo de dónde viene, ¿no? Y a ver, te estoy diciendo bullying o mobbing, que es el que ocurre a nivel Que profesional. también se puede prevenir. Por supuesto, ese es el punto. Se previene y se soluciona cuando ya lo tienes. Claro, pero hay que prevenirlo. Claro. Y fíjate, el bullying es la muestra de dos cosas. Una, de un mal manejo emocional. A ver, un niñito, ¿no? Un niñito que está viviendo violencia en su casa, ¿no? Que está rodeado de agresión, ¿no? Es esta pirámide de la agresión. Pues primero, obviamente, él ve la agresión por parte de sus figuras de autoridad, siempre de mayor autoridad a menor autoridad. Por ejemplo, papá o mamá o no sé quién en esa casa se entienda porque lleva la batuta, si es que así es, ¿no? De repente vivimos todavía, me cuesta decirlo, pero es verdad, en una sociedad todavía bastante machista, ¿no? Sí. Entonces, Eso es. hay esta violencia que puede ser de palabras, Es como puede ser decir, trato. está prohibido el machismo. Exacto, prohibido a partir de ahora el Claro. machismo. Sí, No, a Así ver, es, ¿no? Claro. Entonces hay violencia, a veces simplemente la ley del hielo es violencia, ¿no? No nos damos cuenta. El niño lo percibe y entonces el niño, ¿qué pasa? Pues el niño se va a desquitar con otros niños, que percibe menos fuertes, que percibe más vulnerables, o se va a ir a desquitar con los animales, con el perrito, va a ir a patear, va a ir a pisar el caracol, porque trae todo esto que no sabe manejar, toda esta ira, o todo este miedo, o toda esta tristeza, sea lo que sea. Y te habla de una inseguridad absoluta. Totalmente, pero es una inseguridad que empieza por el no saber qué hago con esto, no me conozco. Me dieron esta máquina que está haciendo cosas que yo no sé cómo manejar y entonces mi manera de expresar esa desesperación es a veces molestando al de enfrente, Claro, llamando claro, la atención. O, fíjate, es llamar la atención. A ver, de niños chiquitos te decían, el niño al que le gustas te molesta, ¿no? Va y te jala la colita. Va y te tira la pluma, Sí, va claro. porque quiere llamar tu atención. Sí, Entonces él piensa sí. que la manera de llamar la atención es molestando.
¿Qué pasa cuando crecemos y nadie nos dijo lo contrario? ¿No? Sí. Es, oye, ¿quieres llamar la atención? Hay otras formas más asertivas y persuasivas de hacerlo. Cierto, No tiene que cierto. ser a través de molestar al otro, no tiene que ser a través de sobajar al otro, de desvalorizarlo, de tal. Entonces, el bullying y el mobbing son la consecuencia de una falta de inteligencia emocional y de una falta de inteligencia social. Si tú a un niño le enseñas primero cómo interpretar sus emociones y luego cómo expresar lo que siente, lo que necesita, sin juicio, diciéndole, oye, está bien sentirte así. No eres un niño malo por estar enojado. No eres una niña fea por querer estar sola o porque no te cae bien esa persona. ¿Sabes? Primero asúmelo, siéntelo. ¿Qué es eso? Reconócelo. Y luego entonces hay formas de expresarlo. Y si tú lo sabes expresar asertivamente y del otro lado recibes con apertura a una persona, una mirada amorosa, sin juicio, pues entonces ese niño va a crecer sin la necesidad de bullear absolutamente a nadie. Pero si tú a ese niño lo reprimes y le dices, eres malo porque eres un bully, automáticamente lo etiquetaste para el real. Ya eres un buleador, ya estás etiquetado como siempre. Ahora, en el libro, Pamela, el manejo que tienes se me hace muy interesante también porque puede ser aplicado tanto a un niño como a alguien que ya está en una etapa donde ya lo que creíste, lo que creciste, crees que ya no hay forma de modificarlo. Claro. No, sí hay forma. Porque las herramientas son súper digeribles, pues, esa es la palabra. Son súper digeribles para poderlas llevar a cabo. Y algo que me encantó antes de que empezáramos la entrevista es que, más bien, la pregunta es, Ajá. ¿qué libro crees que debiste de haber escrito primero? ¿Tú crees que el de Feliz como lombriz debió de haber sido primero o no? Híjole, qué bueno que me preguntas eso, porque de hecho es lo que siempre lo digo. A ver, cuando terminé de escribir La magia de la persuasión, dije, ay, qué bonito libro, qué bien me quedó. De verdad que... Sí, bien por luego mí. dije, bien por mí. Y luego dije, caray, pero es que, a ver, o sea, una persona no me voy a meter el pie, pero lo voy a hacer por ética y porque quiero decirles que viene algo mejor. Ah, ok. Es como, ok, si una persona aprende las frases correctas, el lenguaje correcto, el lenguaje corporal correcto, la voz correcta, se viste correctamente y todo de acuerdo a lo que dice ese libro, vamos de gane, estamos menos peor, pero todavía no estamos bien. Claro. Porque el proceso de comunicación más importante empieza por dentro, ¿ok? Entonces, Claro. el lugar desde donde haces las cosas importa. Si tú agarras la técnica de comunicación para poder hacer un feedback asertivo o decir lo que no te gusta sin herir susceptibilidades, perfecto, ahí está la receta. Sin embargo, si lo haces desde un lugar de odio, de resentimiento, donde sigue habiendo enojo, donde sigue habiendo coraje, por más bonito que te salga, aparentemente la gente lo va a percibir, porque así como los perros huelen el miedo, los seres humanos huelen la falsedad. Entonces ahí dije, ¿qué importa? Si Star Wars pudo, pues yo voy sacando una precuela o dos, ¿no? Claro. Y claro. entonces me di a la tarea de escribir Feliz como lombriz y de escribir el libro que se publica el próximo año, que se llama La alquimia del pensamiento, que es nuestra comunicación interna. Entonces lean por favor La alquimia del pensamiento, Feliz como lombriz, y luego ya La magia de la persuasión, para que digan, perfecto, ya soy, ahora cómo parezco. Pero todo va teniendo una lógica. ¿En qué sentido? Fíjate, tú acabas de decir, ok, empiece por el último, ¿no? Sin embargo, por alguna circunstancia de la vida, defines escribir primero este. Y es un exitazo, como está siendo Feliz como lombriz, como lo va a ser el de alquimia. Pero al correr del camino siempre todo va sucediendo en el momento en el que debe suceder. Y por eso va teniendo el éxito. Que va a tener. Que va a tener. Claro, creo que son dos factores, ¿sale? Uno, lo que la gente está necesitando en ese momento. O sea, claro. por ejemplo, Feliz como lombriz lo escribí. Es que estoy señalando acá, pero lo muestro porque si no es como, ¿por qué señala? Acá está, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como está en audiolibro, Sí. entonces no tengo no tengo el audiolibro aquí tangible, Claro. lo tengo así. Pero lo escribí en un contexto en donde veníamos saliendo de la pandemia, en donde la historia que nos contamos sobre nuestras circunstancias importa, en donde a lo mejor se rompieron relaciones, en donde me quedé sin trabajo, en donde me tuve que replantear mi existencia, mi vida, en donde se murió gente que yo amaba, en donde no. Entonces es como, ¿cómo hago ahora para convertir esta mierda en ahora cómo se le abono? hace? ¿Y ahora cómo se le hace para convertir esta mierda? Deberíamos Claro, hacer una. esta ¿Y mierda ahora en cómo se le hace para ser feliz como lombriz? Claro, claro. ¿No? Entonces,
esa salió en ese contexto y como bien dices, es lo que la gente en ese momento estaba necesitando. Y la alquimia del pensamiento viene también, supongo que en un momento en donde la gente va a querer echar esa mirada para adentro para decir cómo reconfiguro este sistema para poder tener resultados diferentes a los que estoy teniendo. Pero también tiene que ver con un factor que es la evolución del mismo autor. Tú, ¿no? Como conductora, como conferencista, has ido aprendiendo, has ido evolucionando. Claro. Y eso hace que evolucionen tus prácticas, que evolucionen tus conocimientos. Yo sigo aprendiendo, me encanta, me sigo tomando cursos, me sigo capacitando, sigo identificando necesidades. Cada día tengo más clientes que entonces veo y digo, ok, esto sí funcionó, pero ahora vámonos por acá. Y eso me hace notar que así como yo identifiqué esas necesidades en ese momento, hoy identifico otras. Entonces yo voy evolucionando también junto con mis lectores. Va siendo genuina, Pamela. O sea, yo creo que vas tú plasmando en tu historia con toda congruencia, ¿no? Claro. Como empezamos la plática, lo que tú vas haciendo. Y me gustaría cerrar contigo preguntándote en una frase, ¿cómo describirías la magia de la persuasión, feliz como lombriz y la alquimia mental? Uy, ok. La magia de la persuasión, en una frase, son aquellos trucos, entendiendo por truco, no la combinación, piensa en el mago, que tiene esta prestidigitación o este manejo del lenguaje corporal, pero también del manejo oral, de contar historias. Entonces son los trucos verbales y no verbales que combinados crean aquel efecto al que llamamos magia o ilusionismo, en donde de pronto conquistas la voluntad del de enfrente. ¡Oh, buenísimo! ¿Okay? Feliz como lombriz es un libro que cuestiona mucho. Es más, te lo voy a dejar así para generarles curiosidad, en lugar de explicarlo. Feliz como lombriz es aprender a ser pronoicos en lugar de ser paranoicos. ¡Uy! ¡Wow! Todos sabemos lo que es un paranoico, cómo actúa un paranoico. Todos hemos estado ahí. Sí. Ahora, ¿cómo convierto la paranoia en pronoia? ¿Qué es la pronoia? Ahí está en el libro de Feliz como lombriz. Muy bien. Y la alquimia del pensamiento tiene que ver con invocar el poder de la atención consciente que nos diferencia, fíjate, de los animalitos, de las plantas, de la naturaleza, de otros seres vivos que viven en patrones de comportamiento, de conducta, están programados para hacer lo que tienen que hacer. Ellos solo tienen energía operativa, Ale. Hacen, nunca se cuestionan lo que están haciendo. Una flor no se cuestiona si está creciendo bonita. Claro. Un perrito no se cuestiona, no, simplemente hacen. Los seres humanos tenemos energía operativa, pero también tenemos energía creadora. Qué increíble. La alquimia del pensamiento es el recurso para poder sintonizar e invocar esa energía creadora o creativa que te permita construir tu experiencia de vida. No, bueno, no podemos dejar de verlo. Y además me va a encantar que me invites cuando ya lo tengas. Feliz. Ahí te estaré avisando en la presentación. Me va a encantar, me va a encantar. Y bueno, pues, como vieron, estamos aquí con Pamela y me encantó la entrevista porque nos habla de 3 momentos distintos de la vida que siempre nos van a funcionar. Y de veras, muchas gracias, Pamela, por recibirnos en tu casa, que además, de veras, esto habla de una apertura padrísima, ¿no? Que estás teniendo ante la vida y lo que estás haciendo está sensacional. Ay, Ale, eres un encanto. Gracias a ti por venir y por esta entrevista. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por seguir creciendo. Esto está creciendo por mes, por día, por hora, por ustedes. En todas las plataformas, por favor, no dejen de darle el clic en suscribirse en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Facebook y me falta una, TikTok. En TikTok, pero en todas, bueno, hay 3 sobre todo que están creciendo muchísimo y eso es gracias a todos ustedes. Entonces, no dejen de estar siguiendo Y Ahora Cómo Se Le Hace y nos despedimos de Pamela con la intención de verla pronto en Querétaro también, que esperemos nos acompañe. Seguro que sí. Gracias, Ale. Gracias.